With Progressive, it's easy to reach customer service with our app, website, chat, or by phone. Because when getting help is hard, it's not help at all. A little help. A little help over here. Thank you for calling Bench Press Assistance. What? Due to excessive gym volume, all available spotters are currently lifting heavy weights off the chests of other bench pressers. Seriously? Please continue to hold, and we will remove the barbell from your chest in the order in which your cry for help was received. Getting assistance should be easy. With Progressive, it is. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Bueno, ahora sí que sí comienza de verdad la discusión del FES. Y eso es triste decirlo de alguna manera. Te escuché en la mañana, Iván, que hablabas de cómo la propia Cámara se ha ido quitando peso en la conversación, porque esto ya pasó por la Cámara, pero pareciera que todo empieza de cero nuevamente. A partir de lo que pasó ayer en la votación de la multa. De la multa por no votar. Exacto, por no votar. Bueno. Aquí va a tener que haber mucha negociación porque y mucha disponibilidad, digo yo, por parte de ceder, por parte del gobierno, para que este proyecto vea la luz y se transforme en parte, como tú decías, del legado del presidente Gabriel Boric, que es uno de los objetivos del FES. Si para qué estamos con cosas. El ministro Cataldo, de alguna manera, se quedó en el gobierno por este proyecto, porque necesita sacarlo adelante, porque es tan emblemático para este gobierno. O sea, terminar con el CAE es una de las promesas de campaña, claro. Y también muy parecida al haber terminado la deuda histórica con los profesores. Es decir, este gobierno quiere que esto salga antes del fin del presente mandato, lo que lo transforma también en una carrera contra el tiempo. A pesar de ello, desde el gobierno me indican que no están apurados ni han presionado para que comience la discusión en la Comisión de Educación del Senado. Primero porque aún están afinando los cambios al proyecto, el diseño técnico de elementos que tienen que cambiar para que sea aprobado en la Cámara Alta y que fueron discutidos en la Cámara de Diputados. Y también tienen que concluir una negociación o conversación con los rectores de las universidades. Con ellos están conversando un nuevo paquete de indicaciones para allanar el camino a la iniciativa. Y eso se está gestando tras bambalinas mientras se discute de otras cosas, porque ayer yo vi la sesión y no se habló nada del FES. Después, dicen desde el gobierno, vendría la negociación política en la discusión legislativa. ¿Cuáles son las líneas rojas de lado y lado? Uno de los principales problemas del proyecto para las universidades es que el FES introduce las reglas de la gratuidad a través del FES, pero para peor, dicen las universidades. Es decir, el FES presta a los estudiantes el arancel regulado, el mismo de la gratuidad. Por tanto, también se les aplica la regla de limitar las vacantes del primer año, como tiene la gratuidad, pero impide cobrar un copago al decil 7, 8 y 9 que se cobra en la gratuidad. En ese sentido, es peor, digamos. Esto, dicen, las universidades perjudica su financiamiento y será la gran moneda de cambio que tiene el gobierno en su mano. El gobierno ya tiene claro que va a tener que ceder en este punto. No es una línea roja para ellos, pero lo que van a pedir es que el copago sea limitado. Por tanto, las universidades no van a poder cobrar lo que quieran de copago, sino que va a ser probablemente muy parecido a lo que pasa con la gratuidad. Es decir, que al decil 7 se le cobra el regulado más el 40% del arancel extra, y a los deciles 8 y 9 el regulado más el 60%. El gobierno solo parece que quiere ceder hasta el 8, o sea, el decil 7 no se le va a cobrar copago, quedaría eso distinto de la gratuidad, pero todos me dicen que son tantas ya las trampas que se están haciendo para que a la gratuidad hasta el 6º decil. Entonces, ¿qué estudiante va a tener incentivo para mantenerse en el 7º decil? Ni uno. Claro. Por tanto, casi el decil 7 no existe, porque todo el mundo está alterando la ficha para demostrar que ganas menos dinero, que tu papá no te pasa plata, que tu papá te abandonó. O que vives con tu abuelita. Que vives con tu abuelita, y entonces así pasáis a la gratuidad y no pagáis nada. Entonces, evidentemente, ahí hay todo un tema de defraudación que también el gobierno está viendo. Además, el gobierno reconoce que no tiene capacidad de fiscalizar. No tiene capacidad, no. Y aquí se va a producir el primer choque frontal con la oposición en el Senado, porque ellos me dijeron que una de sus líneas rojas es que no puede haber fijación de precios en el mercado de las universidades. El copago tiene que existir y tiene que ser sin topes. Yo lo veo difícil, porque también aquí estamos hablando de platas públicas y esto se crece de manera exponencial, pero ahí se va a producir el primer choque. El segundo se va a dar por el que se ha llamado el impuesto a los graduados. Los estudios realizados al FES señalan que aquellos que estudian carreras que les den buenos ingresos en el futuro, como los médicos, los ingenieros, van a pagar 3,5 veces su carrera.
De acuerdo a un estudio de la Biblioteca del Congreso, el FES no es siempre más barato que el CAE. El 27% de los egresados con mayores ingresos terminan más pagando con el FES que con el CAE. Perdona, ¿el 27%? El 27%. Es altísimo. Es alto, un tercio. Un tercio. El CAE depende del monto del arancel más una tasa de interés fija, que es el 2%. Ajá. El FES depende del ingreso futuro del egresado. Claro. Más ganas, más aportas paga. al fondo. Claro, y el CAE tiene un tope en la que es contingente de ingreso hasta el 5%, ¿no? Ujú. En el caso, por ejemplo, un caso que da este estudio. Un egresado de una universidad estatal que estudia alguna carrera de medicina o de la salud, que tiene un ingreso, cuando sale de la carrera, cercano a los 4 millones de pesos. Paga muchísimo en el FES. No le conviene el FES. En el caso 2, un egresado de ingeniería de una privada, no Cruch, con ingresos de 2,2 millones de pesos al mes, también paga más con el FES. O sea, son como los dos extremos. En contraste, los egresados con sueldos bajos o medios pagan menos o incluso nada bajo el FES. Y esta disparidad alimenta la narrativa de un impuesto al éxito, más que el impuesto al graduado. Los senadores de oposición no van a aceptar que estudiantes paguen más que los recursos que el Estado les dio para estudiar, ajustado por inflación e interés. ¿Me Claro, entiendes? pero eso desfinancia el proyecto. Exacto. Porque, dicen ellos, la lógica detrás que tiene este proyecto es la misma del reparto en pensiones. Es decir, yo que gano más plata voy a financiar a 2 o 3 estudiantes que después cuando trabajaron no tuvieron tanto éxito como yo, lo que ellos consideran injusto. Es decir, bueno, eso es una de las líneas rojas de la oposición. Eso tiene otro corolario. Cuando, por ejemplo, el proyecto, la miscelánea, que ahora entiendo que le van a bajar la intensidad o la velocidad en el Congreso para el proyecto Pymes, una de las compensaciones es aumentar los impuestos, el impuesto a la renta en las rentas más altas. Sí. Bueno, ya tienes eso. Esto es también una especie de impuesto. Hay gente que dice que es un impuesto, hay gente que dice que no es un impuesto, pero es una especie O sea, de el impuesto. gobierno dice que no, También el resto dice que sí. También a las rentas más Claro, altas. sí. Es el mismo grupo, es exactamente el mismo grupo. Porque estos no son profesionales que sean millonarios, que tengan No. un patrimonio, que sean súper ricos, que sean, No, en fin. o sea, gente que Son gana, gente que le va muy bien. que gana un Exacto. buen sueldo. Claro, y esa básicamente. gente es la que es muy fácil subirle por el impuesto a la renta, y es en esa medida el mismo grupo al que le pegan con este pago. Claro, bueno, el único camino que dicen es posible es llegar a un acuerdo como el de la reforma de pensiones, me dicen de la oposición, algo de calidad o nada. En este sentido me decían que Cataldo confían en él, fíjate, en la oposición mucho, que tienen credenciales mucho más negociadoras que las que tuvo Janet Jara con la de pensiones. Entonces creen que sí, si el gobierno se pone las pilas y entiende la realidad y entiende que esto no puede ser siempre pagando lo mismo, como dice Iván, se puede llegar a un buen resultado. Todos los estudiantes, ¿qué dice el gobierno? Todos los estudiantes con instrumentos de financiamiento pagan un copago. Y además, tasas de interés sobre ese copago. Porque, por ejemplo, si tienen un préstamo, ¿ya? Pagan el préstamo, pero no tienen plata para pagar tampoco el copago. Entonces tienen que pedir otro préstamo, un crédito de consumo para el copago. Entonces terminan pagando 2 créditos. Salen de la carrera con 2 créditos. Ya, entonces siempre terminan pagando más de lo que cuesta la carrera. Lo que pasa es que estamos hablando de 3 veces y media más, que es mucho más. El gobierno me dice que representa del salario, el CAE representa el 14% de la cuota, o sea, la cuota es el 14% de tus ingresos y el FES va a ser solo el 4% de los ingresos. Entonces que igual la gente va a pagar menos mensualmente. Pero más en el largo plazo. Pero son 20 años. Sí. El tope se va a ajustar de 3,5 veces la carrera, pero no debería ser más de 1,5 veces la carrera, y ahí caemos en otro punto de discordia. Si la carrera se financia solo 1,5 veces, se desfinancia el FES. Ese es el otro problema. Claro. Porque el gobierno tiene calculado que cuando un estudiante paga mucho, financia el resto. Entonces, ¿es realmente verdad la promesa del gobierno de que el CAE ayuda a ahorrar plata al fisco? La oposición dice que no se han hecho bien las cuentas. Es decir, si un estudiante de ingeniería no le conviene estudiar con FES, no lo va a pedir. Claro. Por tanto, no va a entrar plata al sistema. Claro. Y se va a desfinanciar. A lo mejor va a sacar Sí. el cálculo que le conviene más pedir un préstamo en otro lado. otro lado. Claro. Sí, me dicen acá en el WhatsApp colaborativo son 1.300 millones al año por concepto del copago. Entonces,
Sácale esos 1.300 millones y no hay proyecto. Claro, no hay, eso es en el tema copago. Yo me refería más bien en lo que si es un impuesto o un impuesto al graduado. El gobierno alega que la oposición hizo como que no existieron los avances en la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde el Consejo Fiscal Autónomo presentó sus dudas de la no financiamiento de este proyecto y que fueron contestadas por el ministro Marcel. Sin embargo, yo llamé al Consejo Fiscal Autónomo y me dicen que siguen trabajando, que ellos todavía tienen todas las dudas y que están viendo si realmente este proyecto es financiable o va a ser de nuevo un descalabro para el fisco como fue el CAE. Todas las dudas no están claras. Por ejemplo, si muchos estudiantes de futuros altos ingresos no les conviene el FES, como les digo, el FES no se financia. Si a muchas universidades no les conviene el FES y optan por la gratuidad, porque en el fondo es la misma lógica, tampoco se financia, porque ese costo no está incorporado. Si más universidades se suman a la gratuidad, más grande es el hoyo financiero del gobierno, porque la gratuidad es carísima. O sea, el gobierno tampoco quiere aumentar la gratuidad en este minuto. No hay plata para aumentar la gratuidad tampoco. Entonces también serían dos temas muy importantes. ¿Qué cabos sueltos quedan? Uno muy importante. Las universidades quedarían muy dependientes de las transferencias del Estado, ya sea vía gratuidad o vía FES. Y la ley no establece plazos definidos para entregarles esos dineros. Podría ser un problema brutal, que en un minuto el Estado no tenga plata por lo que sea, porque nos viene una pandemia, un terremoto, y las universidades no tienen la fecha para que les pasen la plata de la gratuidad y la plata del FES. Y tienen que estar, me decían universidades grandes, que ellos tienen espalda económica y siguen funcionando, pero es que hay universidades que no tienen esa espalda económica para seguir manteniendo sueldo y todo hasta que... Claro, hasta que tienen a la mayoría de los estudiantes con este crédito. Claro. Y dos, transparencia. Si las universidades fundamentalmente van a ser financiadas con recursos públicos, hay que conocer los sueldos, uno, y las universidades privadas se van a tener que someter a los controles de la Contraloría o otros que tienen las universidades públicas que reciben fondos estatales fundamentalmente. Al menos hay un consenso, que esto el CAE le cuesta un mogollón de plata al fisco y hay que cambiarlo. Ese es el consenso. Es que no se sabe tanto porque la duda es esta. A lo mejor las cuentas están mal hechas por parte del gobierno, porque si más universidades se sumen a gratuidad o muchos estudiantes no quieren el FES, les va a salir igual de caro que el CAE. Por eso, el consenso es que esto sale un mogollón de plata y hay que cambiarlo. La pregunta, o sea, lo que parece es que este no es la solución, digamos. O sea, no se sabe si la solución. Porque te va a costar la misma plata o quizás un poco menos, no sé. Exactamente. Yo creo que en el debate legislativo lo vamos a descubrir. Le puede costar al Estado menos plata eventualmente, pero hay gente que le va a costar 3 veces y media su carrera. La pregunta es si eso corresponde o no. En fin. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl. Protect your home and auto by bundling them with Progressive, and you'll have a little less to worry about. But we know you'll find other things to worry about. Like that text you just got from your boss. Hey, call me when you get a sec. Hey, call me when you get a sec. Hey, call me when you get a sec. Oh, hey, call me when you get a sec. Yeah, this is bad. Oh, well, at least you protected your home and auto with Progressive, so you don't have to worry about that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers not available in all states.